El desmembramiento de Yugoslavia comienza a finales del año 1990 en una acción unilateral que tomó Alemania reconociendo a Eslovenia y Croacia, y de ahí comienza el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, que origina una reacción muy fuerte del grupo nacionalista fanatizado del señor Milosevic, que era el presidente de Serbia, y emprende una campaña de lo que se llamaba eufemísticamente de limpieza étnica de los grupos musulmanes, que eran la mayoría en Bosnia, y que estaba prácticamente desarmada. Pero esta es una cosa curiosa. Nosotros en el Consejo de Seguridad decretamos un embargo de armas como una medida casi profiláctica de que no se incurriera con más instrumentos de guerra. Pero lo que no sabíamos, por lo menos algunos de nosotros, era que el único desarmado en ese conflicto era Bosnia. Milosevic pensaba en la Gran Serbia. Putin piensa en la Gran Rusia, que es la Rusia imperial, ni siquiera la Rusia de Stalin, sino la Rusia imperial. Y tienen esa ambición absolutamente condenable, porque implica la invasión de otros países, la destrucción de la soberanía nacional, a cualquier costo. La diferencia es que hasta ahora Putin no ha sido condenado formalmente, que tendría que haber sido ya indiciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, porque ya hay suficientes crímenes conocidos, tanto de guerra como de lesa humanidad en el caso de Ucrania, más que suficiente para haber indiciado a Putin. Cuando decimos indiciados, denunciado. Sí, denunciado formalmente por el fiscal, porque incluso ya las pruebas que se han presentado, que ha llevado incluso Francia, fuera de las que han hecho los propios ucranianos, la cantidad de periodistas que han documentado hechos horribles, son más que suficientes como para activar la diferencia con un poder muchísimo, muy superior. Es un Putin nuclear y un Putin con el país más grande del mundo, que es Rusia, y con una infraestructura muy poderosa. Pero su denominador común es eso de ambos. Tal vez lo que pinta mejor el desprecio de Putin, al igual que de Milosevic por el orden internacional, es que el 24 de febrero del 2022 le correspondía a Rusia presidir el Consejo de Seguridad. Y que es el Consejo de Seguridad la cúpula política del mundo, encargada de preservar la paz y la seguridad internacionales. Simultáneamente, el señor Putin en Moscú ordena la invasión a Ucrania, y lo hace siendo presidente de esta cúpula política del mundo, lo cual indica el desprecio absoluto por las normas internacionales, por el derecho y por la Carta de las Naciones Unidas. Yo he visto que el señor Zelensky ha dicho que el mundo debe crear un tribunal especial para Ucrania, como fue el caso de Yugoslavia, como fue el caso de Ruanda y de Sierra Leone. Y yo creo que Zelensky tiene toda la razón. La Corte Penal Internacional ha demostrado ser un aparato sumamente complejo, demorado para actuar, que es lo que yo le diría a los que no conocen la crisis, que lo que está ahora no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra de Rusia contra todos los valores que el mundo occidental viene defendiendo. Yo oigo que Europa dice, bueno, muchos sectores, esta guerra tiene que detenerse de alguna manera porque esto nos afecta en Europa. Y creo que no sé si fue Zelensky que dijo, sí, Europa lo paga en euros y los ucranianos lo pagamos en sangre. El término que se utiliza tanto en la comunidad, se manosea tanto el término de la comunidad internacional. Al final el resultado generalmente es ser los Estados Unidos. Fue en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, Europa dijo en el año 90, que era ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, el señor Pusch, dijo, esta es la hora de Europa. Y resulta que la hora de Europa fue la hora de los americanos, y los americanos
todavía seguramente estaríamos en una batalla en la antigua Yugoslavia. Putin ha logrado, en el fondo, hacer emerger con mayor fuerza la comunidad internacional. Europa no es la misma, OTAN no es la misma. O sea, Putin está contribuyendo a realmente darle fuerza y sentido a ese concepto de la comunidad internacional. El ajuste, más que con la historia, es con la historia del Consejo de Seguridad. Porque yo he intentado traer al lector a ese cuarto cerrado, sin vista, del Consejo de Seguridad, que el público nunca ve porque no hay periodistas ni medios de comunicación, y que es donde realmente se toman ese tipo de decisiones que yo tanto condeno. Curiosamente, si Putin llega un año antes al poder, no habríamos tenido el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Y el señor Milosevic y toda esa gente nunca habrían sido juzgados porque no se habría podido crear el Tribunal Penal con Putin. El gorila del veto está permanentemente en el Consejo de Seguridad. Si uno va al origen del veto, ¿quiénes lo crearon? Fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, que dijeron, cuando se discutía la Carta, que si no se introducía el concepto de veto, no suscribían la Carta de las Naciones Unidas. Claro, eran los ganadores de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que en ese momento más o menos estaban coordinados. Pero hoy en día estamos viendo el enfrentamiento absoluto que hay, en el cual el Consejo de Seguridad está imposibilitado de ejercer sus atribuciones. Cuando les interesa la comunidad internacional, actúan. Pero cuando no les interesan, como es el caso de los musulmanes en Bosnia, los olvidan. Y eso para mí, ahí comienza, eso es histórico, los actos de terrorismo. Entonces yo les dije en el Consejo, ustedes están cargando, sin poder tener la capacidad de hacerlo, cargando con la responsabilidad de estos actos que están hoy en día permitiendo. Felipe da un discurso en la Comunidad Europea a favor del tema de los bosnios, pero su representante en el Consejo votaba con los ingleses y con los franceses. Los informes de Ogata eran clarísimos. Ese es el que yo me entero en el tribunal, 10 años después, que ella le escribe a Boutros, como tú lo sabes, y le dice, mire, aquí va a venir una masacre monumental, adviértele a los miembros del Consejo de Seguridad. Puedo asegurarte, se lo comunicó a ellos, pero no a nosotros, porque algunos de nosotros, los que llamaban los no alineados, le íbamos a generar los problemas que evidentemente generamos, trayendo a la luz en el cual los medios de comunicación eran nuestros grandes aliados.